Hola, soy José Manuel Zaragoza, consultor en Bean Learning, y el objeto de esta pequeña serie de vídeos es presentaros algunas herramientas y plugins gratuitos que seguro os ayudarán en el modelado de Revit, aplicaciones y utilidades desarrolladas por nosotros mismos que podéis encontrar en nuestra web. Equal Layer es una aplicación que nos permite detectar muros repetidos en su composición de capas, tanto en materiales como en espesores, es decir, muros idénticos, y que además nos permite unificar, cuando eso pasa en el modelo en el proyecto, unificar dichos muros. Es muy común durante el desarrollo de proyectos, cuanto más complejos sucede más, que nos pongamos a crear muros y que se soliciten o haya necesidad de crear más tipos de muros. Pero en la vorágine del proyecto, pues sucede que muchas veces se crea muros que ya existen en el proyecto, pero que es difícil de comprobar sin una nomenclatura clara o por la complejidad del proyecto. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona Equal Layers. En este caso hemos creado una fachada, un C1, ladrillo visto, una P1, una partición de cartón yeso y también muros medianeros o muros de peto, lo clásico de cualquier proyecto. ¿Qué sucede? Durante el proyecto pues necesitamos una variante o otra fachada con pequeñas modificaciones. Normalmente la primera sí detectamos que la diferencia, si lleva un alicatado, un enfoscado, un poquito más de aislamiento, pero que lo que suele suceder en el proyecto es que cuando ya llevas muchas fachadas, en alguna otra parte del proyecto necesitas otra fachada diferente y no te das cuenta que ya has creado el muro. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la fachada. Duplicas una de las que ya existen. Vamos a duplicar. Pondríamos una cierta nomenclatura, por ejemplo, C2, ladrillo visto 2, pero no nos hemos dado cuenta que entre la colección de muros de fachada ya lo tenemos. Y lo mismo pasa con las tabiquerías. Vas creando muros de particiones o tabiquerías. Vamos a colocar 3 para que veáis que funciona con muchos muros. Y creas tabiquerías que realmente ya existen. Vamos a duplicar un segundo tipo de tabiquería, igual que el anterior, como veis, porque no entro en su estructura de capas. Y vamos a hacer una tercera idéntica. Nosotros hemos encontrado proyectos que hemos encontrado hasta 5 muros iguales. Quizá porque diferentes miembros del equipo están creando el proyecto y necesitan esos muros y no saben que ya existen en el modelo central. Vamos a duplicar. Así que de una manera muy simbólica, muy pequeña, esta es la casuística que se puede dar en un proyecto, que tienes muros idénticos porque no te ha dado cuenta el propio modelador o porque hay varios miembros del equipo trabajando y no se dan cuenta de que han repetido los muros. Bueno, ¿cómo funciona la herramienta? ¿Cuál es la solución gratuita? Pues si vamos a Equals Layers, vemos que podemos elegir cualquier categoría, muros, suelos, cubiertas, techos. Y en este caso lo que nos muestra de todos los muros, ¿veis que tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de muros? Lo que nos muestra son los que se repiten, las 3 tabiquerías y las 2 fachadas que aposta hemos duplicado. Los otros 2 muros, como no tienen el problema, pues no aparecen. Nosotros podemos ver aquí el número de capas. Vemos aquí, digo, bueno, pues este de 3 capas, pues es verdad. Tiene aquí todas las capas iguales y la fachada esta también se repite. O sea que en el primer lugar lo que hace la herramienta Equal Layers es detectar aquellos elementos multicapa como muros, suelos, cubiertas o techos que tienen capas iguales. Y la segunda opción, la más interesante, es unificar. Seleccionamos, por ejemplo, la partición 2 para que se unifique y veis cómo ya no aparecen las particiones como muros repetidos porque los ha unificado todo en el tipo 2. En este caso he cogido el tipo 2. Vamos a repetir la acción. Vamos a unificar todos los muros que sean similares en capas, grosores y materiales al tipo de fachada tipo 1. Aquí está. Nos pregunta antes la aplicación. Y ya no tenemos muros repetidos. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a etiquetarlo. Vamos a quitar la directriz que no nos hace falta. Lo ha unificado todo, en este caso a la partición 2 y a la fachada 1, los diferentes muros que teníamos, los diferentes tipos de muros básicos que teníamos. O sea que hace dos cosas. Detecta el problema
y soluciona el problema de elementos con composición de capas y materiales iguales. Ya por último, recordaros que en BIM Learning hemos incorporado dos nuevos cursos para usuarios avanzados. En nuestra página web tenéis la información, un curso de implantación BIM de 40 horas y un curso de introducción a API en su segunda edición. Cursos para usuarios avanzados que se impartirán en octubre de 2022 en formato de streaming.